Hermanos y hermanas, buenos días. Que Dios le bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. En este día estamos aquí para glorificar el nombre de Dios y para nosotros a recibir bendición de Él y recibir bendición de la presencia de unos a los otros. Porque donde se congrega el pueblo de Dios, donde estamos sus hijos, hay bendición. Y nosotros tenemos la capacidad y la autoridad de Dios para bendecirnos los unos a los otros. Así que bendiciones para todos, bienvenidos. Esperamos que hoy sea un servicio donde el nombre de Dios sea alabado, exaltado, y nuestro espíritu y nuestro intelecto sea fortalecido para llegar a la sabiduría, a la estatura que Pablo habla de un varón que conoce al Señor en todos los sentidos. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 1 al 10. Primer libro a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros y la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dios te bendiga, Fran, y que te use con poder. Que el Señor los bendiga a todos, amados hermanos. Qué alegría volver a estar con ustedes en el día de hoy, no tan solo a nivel de compartir la adoración y demás, sino el privilegio que se me concede de exponer la palabra del Señor. Acabamos de leer un pasaje realmente maravilloso. El apóstol Pablo, con la destreza, la habilidad, el arte que tenía para plasmar en ese lienzo que pudiera ser papiro o el material que utilizara, los pensamientos que el Espíritu Santo, que Dios mismo le estaba dando, son
increíbles, realmente increíbles. Yo quiero que analicemos este pasaje porque tiene muchas cosas hermosas, interesantes que decirnos. Pero quiero hacerlo bajo la premisa de el título que vemos aquí precisamente, que es ¿qué ven en nosotros? Nos pueda servir como acicate, nos pueda servir como base para que podamos ser cristianos ejemplares. Esa fotografía que ustedes ven ahí, que están viendo a través de una ventana con una lupa, describe claramente lo que el mundo está haciendo con los cristianos. Vivimos en una sociedad convulsionada, más que nunca estamos viendo los problemas que están surgiendo. Estas cuestiones que ocurrieron lamentablemente con Wendy Martínez es una vergüenza para nuestra sociedad, pero nos demuestra nuevamente que mucha gente que vive en pecado ha perdido la conciencia de lo que es la santificación de la vida. Es decir, el estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos tiene que hacer pensar que hay que respetar de una forma extraordinaria a nuestros congéneres, aquellos que viven a nuestro alrededor, aquellos que pasan por el transitar de nuestra vida. Y por eso el día de hoy, pensando en lo que está aconteciendo, viendo que hay una infinidad de problemas, de relaciones interpersonales, que hay un cúmulo de ideas religiosas exotéricas, en vez de permitir que el hombre se acerque a Dios para lograr dicho propósito, nos aleja con historias, con ideas de religiosidad que es demoníaca, que está pintada para que nosotros no podamos, el ser humano no pueda caminar de acuerdo a la voluntad divina. Lo bien cierto es que, sin embargo, cuando vemos a personas como los hermanos de la iglesia de Tesalónica, que han caminado consecuentemente, que han vivido una vida cristiana de testimonio, de encomio y de admiración, tenemos que darle gracias a Dios y tenemos que decirle al Señor: ayúdanos, ayúdame a mí personalmente a ser de testimonio para aquellos que me rodean, por cuanto mi propósito, mi existencia en la tierra es doble: es adorarte a ti, es alabar tu santo nombre y es también proclamar las buenas nuevas de salvación. No estamos aquí para vegetar, no estamos para transitar por un periodo llamado vida, estamos aquí para sembrar la buena nueva de esperanza, de salvación que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, para que entendamos un poco más el asunto, observemos lo que le dice el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Quiero hacerles observar un detalle. Él comienza la carta no hablando únicamente de sí. Miren el versículo número 1 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, y dice en la introducción: Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es Silas. Estaban envueltos en el segundo viaje misionero. Ustedes saben perfectamente lo que había ocurrido. Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero tuvieron un problema por Juan Carlos, el sobrino de Bernabé. Y Pablo no lo quería llevar ahora en el segundo viaje misionero y en consecuencia decide llevarse a Silas. En el camino, si ustedes ven Hechos 16, lo observarán, encuentran también a Timoteo y Timoteo se añade al viaje. Y él está hablando de algo bien interesante. Observen la salutación que utiliza.
dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y observamos la manera tan extraordinaria que el apóstol Pablo tiene siempre de mencionar este par de gemelos, jimaguas, siameses, como usted quiera llamarle, que es gracia y paz. Cuando se tiene la gracia del Señor, cuando se ha podido arrepentir uno de sus pecados y ha llegado a la cruz de Cristo, se ha puesto a sus pies, le ha dicho, Señor, perdóname, y la gracia del Señor lo redime, entonces viene paz en el corazón. Y así es que debemos de vivir, pensando en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, ahora pasamos al versículo número 7 y 8. Está hablándoles acerca de la relación que han tenido, etcétera, etcétera. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar absolutamente nada. Es decir, el testimonio tan evidente de estos hermanos de Tesalónica había hecho que la palabra del Señor se extendiera llana y sencillamente por el testimonio de los hermanos. Y ahora analizaremos eso con más detenimiento, pero antes quiero llevarles un poquitín al marco histórico para que entiendan en el contexto en el que nos estamos moviendo. En Hechos 16 se nos habla de que cuando Pablo, Timoteo y Silas habían comenzado el segundo viaje misionero, dice en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, estoy hablando de Hechos 16:6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Observen esto, que a veces nosotros tenemos un deseo muy digno, muy loable, que queremos realizar, pero no es la voluntad de Dios. El 7, cuando llegaron a Misia, intentaron entrar a Bitinia. Y cuando llegaron a Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permitió. De manera que desde Misia descendieron a Troas. Y allí es donde encontramos la visión del varón macedónico que se le aparece al apóstol Pablo. Y dice, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida, dice el narrador, en este caso el doctor Lucas, porque estamos en Hechos, dando por cierto que Dios nos llamaba, pasamos a Macedonia para anunciarles el Evangelio. De allí inmediatamente se fueron a Filipos, la primera ciudad de Europa, Filipos, una ciudad que existía en aquel entonces en lo que hoy consideramos como Grecia. Ahí ustedes conocen perfectamente la historia, hablaron a las mujeres que estaban sentadas junto al río, se convirtió Lidia, se convirtió también su familia, y además de eso fueron encarcelados Pablo y Silas, fueron metidos a la cárcel, azotados. Allí ya conocen ustedes la historia, cantando himnos, en fin, aquello de la cárcel se vino abajo, es decir, los grilletes, las puertas se abrieron, el carcelero se iba a matar, no se mató pensando que se habían ido, por el contrario, se convirtió él y toda su familia. Pero después Pablo llegó a Tesalónica, una ciudad muy importante que estaba en lo que se consideraba como la Vía Egnatia, que significa Ignacio en latín. Era una vía
que los romanos habían construido había sido bajo la orden de Cayo Ignatius, de ahí viene su nombre, en el año 146 antes de Cristo. Él era procónsul de Macedonia. Era un extenso itinerario que recorría de un lugar a otro prácticamente todo el poderío que tenía aquel entonces. No le voy a detallar las ciudades porque son enormes, pero el nombre significaba al principio termai. Termai son como termas, como fuentes de agua caliente. Y es precisamente ese lugar que está en el mar Egeo, conocido como el Golfo Térmico o el Golfo de Tesalónica. Posteriormente, la ciudad se le cambió el nombre y ahora les explicaré. Pero el apóstol Pablo es interesante observar cómo funda esa iglesia, y es la segunda iglesia en realidad que se funda en Europa. El nombre fue cambiado por Tesalónica, porque precisamente hubo un caballero llamado Casandro de Macedonia, que en honor a su mujer Tesalónica, que era la hijastra, o mejor dicho, la hermanastra de Alejandro el Magno, pero la hija de Filipo II, precisamente por esa razón le puso el nombre de la ciudad. Me pregunto yo, ¿no quisiera usted ponerle el nombre de su esposa a una ciudad que usted quisiera que fuera hermosa, que fuera bonita? Yo creo que sería muy bello, ¿verdad? Sería un detalle extraordinario. Yo, como no puedo, pues voy a tenerle que poner una calle en mi propia casa que diga Calle de Magdalena. Yo creo que se lo voy a poner en la cocina. ¿Te parece bien la cocina, Magdalena? Porque ese es su reino, es su ámbito, ¿no? En donde ella se mueve con una facilidad increíble. Pero era una ciudad bastante populosa en aquella época, que estaba en un lugar estratégico y además formaba parte también de las colonias romanas. Y los romanos eran más sabios, como algunos colonizadores lo han sido en el pasado. No intentaban imponerles la religión, no intentaban imponerles el gobierno así a capa y espada. No, sino que les permitían tener su flexibilidad, pero poco a poco la lengua, poco a poco el comercio, poco a poco las vivencias de los romanos se hacían parte de la vida normal de una gran ciudad y de su gente. El apóstol Pablo fundó la iglesia en el año 49-50 aproximadamente y escribió esa epístola también entre el 51 al 53 desde Corinto. Desde Corintio se escribió y es precisamente la primera carta apostólica que escribe el apóstol Pablo. Es la primera y lo hace con una ternura inclusive extraordinaria. La iglesia se había fundado allí y ellos querían, Pablo y los que estaban acompañándole, querían dejar una buena base fundada allí. Ellos tuvieron que salir, se tuvieron que marchar, se fueron después a otros lugares, a otras ciudades, y de verdad que fue un impacto tremendo. Usted sabe que se dice que el apóstol Pablo estuvo nada más 3 semanas en Tesalónica. 3 semanas. ¿Por qué nos dice la palabra del Señor? Que por 3 días de reposo iba a la sinagoga a explicar que Cristo Jesús era el Señor. Dice Hechos que algunos de los que estaban allí judíos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no muy pocas, es decir, bastantes. Ese fue el foco
de la iglesia de Tesalónica. Foco que después atendió durante un tiempo Timoteo mientras el apóstol Pablo estaba en otros lugares, pero que se encontraron nuevamente, y esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 1 al 5, en donde ya Timoteo trae un reporte. Pero lo bien cierto es que lo que vemos aquí es algo importante, lo que es un cristiano ejemplar. Y me voy a meter de lleno ya, pero brevemente, al mensaje en cuanto a el por qué, cómo y de qué manera debemos de ser cristianos ejemplares. ¿Qué es un cristiano ejemplar? Un cristiano ejemplar es alguien que ama a Dios y a su palabra. Es una persona que tiene buen testimonio. Es una persona que aprovecha bien el tiempo. Y es un cristiano que es agradecido. Vamos a ver, ama a Dios y a su palabra. El Salmo 119, 7 nos dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El creyente fiel, el creyente consagrado, el creyente ejemplar tiene que ser una persona que ama la palabra del Señor. Una persona que sabe perfectamente que, como dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una persona que confía en que la alimentación espiritual, en que el alimento que debe de recibir diariamente es imperativo para vivir de manera sabia, de manera adecuada, de manera testimonial como creyente de lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Es una persona que sabe perfectamente que el Señor es capaz de abrir el mar rojo para que pase su pueblo. Dios es capaz perfectamente de parar el sol y la luna para que haya una gran victoria en medio de su pueblo. Él es capaz también de pedir que su pueblo se alimente de maná y de codornices y de garantizarles el menú diariamente. Él es capaz de tantas y tantas cosas, de que haga que el cielo llueva fuego sobre Sodoma y Gomorra, y también que un hacha flote, que los vientos dejen de rugir para que no traigan temor, que una multitud pueda ser alimentada de miles de personas por 5 panes y 2 peces. El creyente que ama la palabra del Señor sabe perfectamente lo que es importante y lo que es posible. Por lo tanto, no podemos dudar nunca en cuanto a nuestra necesidad imperiosa de acudir a ella todos los días de nuestra vida para ser cimentados en la roca de los siglos, que es Cristo Jesús. George Whitefield, un anglicano del siglo XVIII, fue uno de los fundadores del metodismo. En cierta ocasión estaba predicando a unos mineros y uno decía que era creyente, que tenía mucha conexión y mucha vida y mucho desempeño en su iglesia, y le hizo una pregunta. George Whitefield: ¿qué es lo que usted cree? Y él contestó: yo creo todo lo que enseña la iglesia. ¿Y qué es lo que enseña la iglesia? Contestó: la iglesia enseña todo lo que creo. Entonces, ¿en qué creen usted y la iglesia? Y él contestó: la iglesia y yo creemos una misma cosa. En otras palabras, a veces el ruido de lo que decimos no permite a la gente escuchar lo que queremos transmitir. O sea, hay una ensalada de desconocimiento y por ende de mal conocimiento
que nos debe de hacer pensar, nos debe de ayudar a capacitarnos más cada día. Estamos viviendo días en donde los cristianos son débiles, en donde hay una ignorancia premeditada con alevosía de la palabra del Señor. Y cuando usted no tiene un conocimiento amplio de la misma, usted está exponiéndose a que muchas doctrinas que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios lo arrastren, o si no lo arrastran porque es creyente y nadie nos va a arrebatar de la mano del Señor, sí que les va a dar muchos dolores de cabeza, les va a producir inquietudes que no tienen el por qué pasar por ellas, porque si bien es cierto que la palabra del Señor a veces tiene algunas cosas que son complejas, también es cierto que Él no nos dice que nos metamos en camisa de 11 varas, sino que inspirados, iluminados por el Espíritu Santo, cuando hay un corazón sincero que se llega a la palabra de Dios, Dios le va a hablar por medio de ella. Es más, les voy a hacer una breve reflexión. Si usted quiere conocer más a Dios, si quiere escuchar más de Dios, acuérdese de esto: lea la Biblia en voz alta. ¿Usted quiere oír hablar a Dios? Si yo digo Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, es Dios quien está hablando. Es Dios quien quiere transmitir un mensaje. Y por lo tanto es importante que amemos a Dios y a su palabra. Pero además tiene un buen testimonio. Un buen testimonio que es capaz de decir lo que dijera el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Óigame, para que él se atreva a decir sed imitadores de mí, tiene que estar convencido que su vida es una vida ejemplar, que es una vida en la cual ven el rostro de Dios, que es legítima como cristiano, que es transparente, que no es una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de la iglesia, sino que en realidad es un ejemplo para los demás. Y es que un buen cristiano deja en los demás ganas de serlo. Escuchen esto, subráyenlo en su mente y en su corazón. Un cristiano deja en los demás ganas de serlo. ¿Por qué? Porque un buen ejemplo vale más que 1000 sermones. Un gramo de ejemplo vale más que 1000 kilos de sermones. Más. El ejemplo es una lección que todos los hombres y mujeres pueden leer. Y cuando nosotros somos ejemplares, cuando tenemos un buen testimonio, entonces lo demás viene por añadidura. ¿No ha ocurrido que en cierta ocasión a lo mejor alguien le ha dicho: oye, ¿qué es lo que haces? Veo algo diferente en ti que me llama la atención. Realmente admiro tu conducta. Admiro lo que haces y cómo lo haces y por qué lo haces. ¿Le ha ocurrido alguna vez? Si no le ha ocurrido, cuestiónese el por qué y haga todo lo posible para que ocurra. Ese es el testimonio de Noé en una sociedad pecaminosa. Es el testimonio que él tuvo cuando Dios le dijo que hiciera el arca. Es el mismo testimonio de Daniel, que no quiso contaminarse con la comida del rey. Es el mismo testimonio también de José, que rehusó los avances de la esposa de Potifar. Ese es el mismo testimonio de Pablo, cuando está diciendo: sed pues imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Y es que cuando uno es realmente un cristiano de testimonio, deja el estandarte del Evangelio muy en alto. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la abadía de Westminster en Londres. ¿Han estado alguno de ustedes allí? Bueno, a lo mejor han estado, pero no han prestado atención. Yo les voy a explicar una cosa. Cuando uno entra a esa famosa abadía, allí se encuentran los monarcas enterrados, gente muy destacada. Es algo realmente impresionante. Pero una de las tumbas que hay primeras es la tumba del doctor David Livingstone. Ustedes lo habrán oído nombrar, explorador en África, doctor, médico, misionero, una persona realmente increíble, una persona misionera congregacionalista que sirvió al Señor durante décadas en África en el siglo XIX. Pero bien cierto es que está sepultado entre héroes de su nación. Dice la historia que fue impactado por el testimonio de su maestro de escuela dominical, un hombre que se llamaba Hogg, David Hogg. Cuando David Hogg estaba muriendo, era un señor ya de edad, llamó a David Livingstone y le dijo: David, quiero decirte algo que no quiero que se te olvide jamás en tu vida. Haz que Cristo sea la devoción y ocupación diaria de tu vida. Y aquello le martilló durante mucho tiempo, hasta que el Señor lo llamó a las misiones y se ha convertido en un testimonio increíble. Si usted va a África, David Livingstone es uno de los personajes más conocidos de toda la historia, porque él fue uno de los primeros exploradores. Pero no solamente eso, además aprovecha bien el tiempo. Y dice Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia, con cuidado, con detenimiento, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Pero una vida santa produce una impresión profunda de Jesús, que es increíble. Y hay que aprovechar el tiempo, porque si son los días malos, si lo estamos viviendo ahora con la cuestión de la familia Martínez y con otros asuntos, debemos de estar preparados y aprovechar el tiempo al máximo, sabiendo perfectamente que tenemos que hacerlo sin contemplaciones, es decir, a propósito. Hace unos años, una película que se llamaba Death Poet Society trajo a colación un término que había sido utilizado por el poeta romano Horacio. Era carpe diem. Carpe diem es aprovechar bien el tiempo, aprovechándolo con toda conciencia, capturar el día de manera tal que no gastemos ni un segundo, es aprovecharlo al máximo. Y nosotros creo que debemos de aprender eso muy bien. ¿Saben por qué? Pues porque el tiempo es oro, y el que mata el tiempo comete suicidio. El que mata el tiempo comete suicidio. Los costos más caros de la vida son el desperdicio del tiempo y el de las palabras, dijo alguien. Y si no piensan ustedes que tal vez no es tan importante el tiempo, vamos a analizar una cosa. Que le pregunten a la madre de
un niño prematuro que está en la incubadora, en cuidados especiales, están desarrollando los órganos vitales, si es importante un mes, si es importante. Si quieren comprobar el valor de una semana, que se lo pregunten al editor de un semanario. Si quieren comprobar el valor de un día, pregúntele a un enfermo que está en el lecho de muerte. Si quieren comprobar el valor de una hora, pregúntele a una persona que tiene dolor de muelas, a ver si no es importante. Si quieren comprobar el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió el vuelo hacia su destino. Si quieren comprobar el valor de un segundo, pregúntale a una persona que evitó un accidente que hubiera podido ser mortal. Si quieren comprobar el valor de un milisegundo, pregúntele a alguien que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Si quieren comprobar el valor de un microsegundo, pregúntele a un astronauta cuando la nave espacial acaba de fallar. Los creyentes ejemplares aprovechan bien el tiempo. Y eso significa tener que hacer las cosas confiados en Dios, pero también muy, muy bien hechas. Pero además, ya por último, el cristiano ejemplar es un cristiano agradecido. Dice el apóstol Pablo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Y lamentablemente hay muchas personas que lo único que hacen es quejarse en vez de dar gracias. ¿Conoce usted a alguno así? Yo sé que aquí no hay, ¿verdad? A lo mejor personas que se quejan. Pero miren, yo tengo que confesarles que había un secreto pastoral, ¿eh? No se ofendan. Pero había un pastor que me decía, hay una señora que se queja tanto, es un pastor de otro país, que conste, y estaba en otro país, que se queja tanto, que cuando le digo al diácono, vamos a ver a la hermana fulanita de tal, le tengo que decir, vamos a ver a Nuestra Señora de los Dolores. Que no significa que no los tengamos, que yo estoy degustando las mieles también de los dolores, no tanto como José, porque él es un hombre joven, robusto y fuerte, pero uno lo nota. Entonces, en vez de quejarnos, ¿por qué no damos gracias a Dios por lo que tenemos? Se dice que había un joven que estaba quejándose de que era muy pobre. Y decía él para él mismo, y quejándose con Dios, Dios mío, ¿qué voy a hacer de mi vida si no tengo absolutamente nada? ¿Qué futuro tengo yo? Va a ser una vida muy difícil para mí. Y un viejecito creyente que pasaba por allí le dijo, joven, un momentito, ¿te estás quejando? Dice que no tienes nada. Efectivamente, te voy a hacer una pregunta. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Dice, ¿te dejarías cortar la mano por $40,000? Y aquel dijo, ni soñarlo. Ok, ¿te dejarías cortar un pie por $60,000? Ni mucho menos. Ok, ¿te dejarías quitar un ojo por $100,000? Nada de eso. ¿Y los dos por 200,000? No, señor, para nada. ¿Te das cuenta? Si tú sumas todo eso, observarás cómo eres una persona rica. Una persona rica. Entonces, un alma agradecida al Señor es un alma que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero para nada, no lo olvides. Una persona agradecida es una persona bendecida. Es una persona que siente la presencia del Señor más cercana porque tiene más comunión íntima con Él y en consecuencia confía en Él. Lo que no significa que no tengamos dolor, que no tengamos derecho a quejarnos, pero no de manera constante, ignorando el poder de Dios, sabiendo que, como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá
su propósito en mí. Por lo tanto, siendo así, ¿qué es un cristiano ejemplar? Un cristiano ejemplar es aquel que ama a Dios y su palabra. Es uno que tiene buen testimonio. Es una persona que aprovecha bien el tiempo y es un agradecido. Mis amados hermanos, cuando vean nuestra vida, cuando caminemos fuera de la iglesia, que nos están inclusive observando con una lupa, y nos digamos nosotros a nosotros mismos, ¿qué ven en nosotros? Ojalá que podamos decir, en mí, con confianza puedo decir que ven un cristiano ejemplar. ¿Es usted así? Me pregunto yo, ¿soy así? Ojalá que así sea. Y si no lo somos, cuando volvamos a casa, tenemos que arrodillarnos, pedirle perdón al Señor y decirle en tu santo nombre, yo voy a ser alguien ejemplar. Que así sea. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por la sabiduría que en todo momento mostró el apóstol Pablo, sabiduría que no era humana, sino que procedía de ti por inspiración de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser ejemplares como los hermanos de Tesalónica y permite que aquellos que nos contemplan sean invitados a seguirte a ti por el testimonio ejemplar de nuestros pensamientos, de nuestros dichos y de nuestros hechos. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios bendiga al hermano Frank. Nos ha traído un banquete espiritual. Cuántas cosas importantes escuchamos. ¿En qué crees? ¿En qué tú crees? ¿Y en qué yo creo? Dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Y cómo se cree en Jesucristo? Se cree en Jesucristo con una convicción. Yo me llamo José y tengo una convicción de que soy José, que no hay quien me saque de ahí. Me puede decir, pero tú te llamas Pedro. No, Señor, yo me llamo José. Y te llama lo que sea, cualquier nombre que me digan. Y yo voy a insistir en que me llamo José y hasta peleo si tengo que pelear porque me llamo José. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque un día me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón, le invité a mi corazón y que fuera mi Señor y me diera vida eterna. Y estoy convencido de eso. Me pueden tirar para cualquier lado. Y soy salvo por la gracia de Cristo a través del arrepentimiento mío y el perdón que Él me otorgó cuando me arrepentí y le invité a ser mi Señor. ¿En qué tú crees? ¿Hay alguno aquí que no tenga la seguridad como tengo yo y deben tener los verdaderos hijos de Cristo, que al terminar nuestra vida aquí vamos a pasar la eternidad con el Señor? Yo estoy preparado para morir hoy, mañana, cuando sea, no tengo ningún problema porque voy derechito para el cielo, sin parada, un vuelo larguísimo sin escala. Todos aquí estamos seguros de que vamos a ir al cielo al morir porque Cristo es nuestro Señor, porque le aceptamos, confesamos nuestros pecados y le invitamos a ser el dueño de nuestra vida y de nuestros corazones. Si tú no estás seguro o segura de que si mueres hoy vas al cielo, voy a hacer una oración que te va a dar esa seguridad y que va a sentir el perdón de Cristo y que va a estar preparado para juntarte con Él en el momento que Él te llame. Si no estás seguro o segura de tu salvación,
de manera calladita ahí, o calladito, di en tu lugar: Padre Santo Dios, yo, y pon tu nombre ahí, me reconozco pecador o pecadora. Señor, y no estoy segura o segura de que si muero hoy voy a estar en la eternidad contigo. Tengo dudas. Aclara mis dudas. Abre mi entendimiento y mi corazón. Padre, yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo pido perdón por mis pecados y prometo serte fiel. Acéptame como tu Hijo y dame la vida eterna que tú prometes en la Biblia. Fortaléceme para vivir una vida de abundancia y de servicio a ti. En el nombre de Jesús.